Si ese mismo supermercado hace las mismas galletas de avena con un 30% menos de azúcar, en este caso 70, sería una auténtica aberración también, pueden poner las etiquetas light porque tiene un 30% menos de azúcar que un producto que tiene. Entonces, ¿tú qué recomendarías para cuando vamos al Mercadona para tampoco volvernos locos, pero decir, vale, esto sí, esto no lo meto al carrito de la compra? Básicamente comprar el alimento lo más natural posible, la verdura fresca del día, comprar el pescado fresco y la carne fresca exactamente igual. ¿Cómo se adapta esa alimentación real por la que tú abogas en un deportista? ¿Cómo lo hace? Yo aquí siempre intento enfatizar en la persona, en cómo le sienta cada alimento, qué tipo de deporte hace. Hay gente que necesitará más comida, gente que necesitará menos comida. Ya no he abogado tanto a nivel deportivo, sino a nivel personal. 10, 11, 12 años que sí pueden entrenar y deben entrenar fuerza, ya por validación científica, hasta los 80, 90, 100. Ahí nos metemos en otro debate que es estética o rendimiento. Deben hacer entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza mejora el GH y la testosterona también, obviamente, tanto en mujeres como en hombres. El GH es la hormona de crecimiento. Desde hace muchos años se decía, si haces entrenamiento de fuerza y eres pequeño, te vas a quedar pequeño, no vas a crecer. El sueño tiene que ser placentero, tiene que ser obligatorio y tiene que intentar cumplir entre 6 y 9 horas, dependiendo de tu fase, de temporada, de tu edad. También hay estudios que hasta 100 miligramos de melatonina no tienen ningún efecto secundario, entonces también depende un poco de la suplementación y cómo la estés tomando. A ver cómo te gustaría verte o cuál es tu visión de ti mismo y de tu negocio y de todo a lo que te dedicas en un periodo medio placista de entre 5 o 10 años. Creo que llevar esta marca personal y expandirla para poder ayudar a más gente es algo que está ya encima de la mesa junto con el equipo. O sea que... Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Iván Hoyo, un experto en nutrición y asesoramiento deportivo. Lleva a grandes atletas, jugadores de fútbol, culturistas naturales. Es toda una eminencia en su sector. Hoy vamos a aprender muchísimo de él, de cómo entrenar bien, de cómo comer bien y todo lo que él nos quiera contar, como siempre. Buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme, antes de nada. Vamos a ver qué valor podemos dar. Gracias a ti por venir, porque la verdad que hacía falta ya en este podcast un perfil así y me gustaría que siguieran viniendo este tipo de perfiles que podéis aportar tanto a la vida deportiva y nutritiva que al final tan en auge está. Entonces me gusta mucho tenerte, voy a intentar sacarte el máximo jugo posible. A tope, a por ello, yo me dejo. Así que nada, la primera pregunta es un poco obligada. ¿Qué tiene que hacer una persona para aprender a entrenar y a comer bien? ¿Qué es ese factor que tiene que tener de interés? A ver, si hablamos de interés, yo siempre diría que fisiológicamente, por un grado de salud, deberíamos de estar constantemente preocupándonos de qué tenemos que comer, cuánto tenemos que descansar, que es un pequeño olvidado también últimamente, cuánto tenemos que entrenar, que hay gente que confunde mucho entrenamiento con actividad física y la realidad es que están muy lejos. Pero yo creo que el factor limitante es el que nos empecemos a ver como peor delante del espejo, ya que hoy día a nivel de sociedad se premia mucho el hecho de vernos físicamente bien, y lo segundo por un ámbito de salud. Creo que son los factores que más pueden atraer a este tipo de público y considero que es donde más tenemos que hacer el doble clic para empezar a cuidarnos. Claro, lo estás diciendo porque es cierto que hoy en día en la sociedad la imagen juega un papel muy importante. Por aquí han pasado perfiles que ya tenían centros deportivos donde la gente podía entrenar, podía cada vez verse mejor. Evidentemente, además de eso, como la causa principal es la salud, cada vez se está viendo, cada vez duramos más tiempo, cada vez queremos durar más tiempo. Ahora una persona que tiene 30, 40 años no se ve como una persona de los años 80 que tenía 30, 40 años, que dista mucho. Destruidos. Sí, correcto, porque no tenían esa base y tampoco se disponía de esa información a lo mejor, porque son ciencias relativamente nuevas en las que pues hace falta todavía mucho estudio para ver hasta dónde podemos llegar, pero claro, es verdad que son factores, ostras, muy importantes. Entonces, decir, yo puedo mejorar mi salud con unas pildoritas cada semana. ¿Qué consideras tú que sería lo mínimo para poder tener una vida saludable? Has dicho un factor muy importante, que ahora vivimos más, nos tenemos que centrar en esos últimos quizá años de vida, el cómo tenemos que entrar en ellos y qué calidad de vida vamos a tener, porque podemos tener los últimos 20 o 25 años postados en una cama o pudiendo disfrutar de nuestros nietos, bisnietos, o bueno, yo tengo claro que voy a llevar a los 120, siempre digo.
lo que tenemos que Ojalá, intentar. pues luego me pasas toda la información. Tips y consejitos. ¿En qué nos tendríamos que centrar? Factores muy importantes, valoro 4. Factor nutricional, muy buena alimentación, cuidarnos e intentar quitar todos los alimentos que sean procesados, ultraprocesados y este largo, etcétera, que luego podemos enfatizar. Un buen estado a nivel anímico, mental y social, que también es algo que la gente desconoce mucho. Un buen entrenamiento de fuerza y también de mejora de V2 Max, ¿vale? Que también es como un pequeño olvidado, pero sobre todo la fuerza creo que es la base de la pirámide de la construcción para la salud. Y luego un muy buen descanso. Creo que serían los 4 pilares fundamentales donde tenemos que intentar priorizarnos a nivel de salud. Bueno, me flipa. O sea, me acabas de abrir 4 pedazos de melones. Ahí está. En los que vamos a entrar a muerte. Sí, a tope. Entonces, me gustaría enfocarlos de uno en uno, de manera individualizada, sabiendo que, porque luego mucha gente es verdad que tú lo has dicho, que enfatiza en una cosa, enfatiza en otra, olvida alguna otra, y al final no vemos todo como un total, como un global, algo que, ostras, que has nombrado 4, me viene genial porque la metáfora más fácil es la mesa. Una mesa con sus 4 patas. Muy bien. ¿Que con 3 patas a lo mejor se sostiene? Bueno, hasta que apoyes algo. Una vez que apoyes algo o haya algo que te flaquee, pues seguramente vaya a tierra. Entonces, me parece brutal. Así que vamos a empezar por el principio. Has hablado, lo vamos a hacer en el orden que tú has dicho, así vale. Me parece guay. Okay. Entonces, has dicho de momento alimentación. Nutrición, sí. Vamos con nutrición, perdón. Vamos a meternos ahí. Vamos allá. Has dicho eliminar procesados y ultraprocesados. Vamos al principio, vamos a imaginar que venimos un poco de Martech, porque hay mucha gente que viene aún de Martech a nivel nutricional y que no sabe si una chistorra tiene más o mejores nutrientes que una caja de patatas fritas. Entonces, ¿qué es un procesado, qué es un ultraprocesado y cuál es el alimento que tú aconsejas? Más óptimo. Bien. Si quieres, me centraría quizá un poco más en cómo aconsejaría a una persona de a pie el cómo empezar a nivel nutricional a aprender y cómo deberíamos de funcionar. Creo que lo principal es intentar aprender a leer una analítica y hacerte una analítica de sangre porque no sabemos cómo funcionamos. Punto de partida. Ese sería el principal. Oye, me quiero preocupar por mi salud, quiero ver cómo estoy. Lo mejor que puedes hacer es hacerte una analítica completa, no la típica analítica que te van a hacer en cualquier centro de salud, sino una completa donde podemos ver vitamina D, vitamina C, colesterol, ferritina, triglicéridos, TSH, incluso si se podrían mirar testosterona, ya es meternos en un ámbito, pero acudir a un profesional que pueda valorarla bien y ya empezar a meternos en el apartado nutricional, donde yo explicaría muy rápidamente lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono que conocemos todos, o la gran mayoría deberíais conocer. Dándole la vuelta al alimento aparecen, ¿vale? Los micronutrientes hablamos más a nivel de vitaminas, de cómo deberíamos de funcionar. Y luego ya, dependiendo del rango de la persona, a los objetivos que quiera llegar, pues tendríamos que hablar más a nivel de kilocalorías o factores energéticos, que es lo que gasta una persona y lo que va a consumir a nivel de alimentación. Dentro de aquí, podría hablar de todas las E's que hay dentro de cada apartado nutricional, dentro de los ingredientes. Os diría y os recomendaría eliminar todas las E's posible y comer un alimento lo más natural. Te pongo un ejemplo. Tomate o patata, le das la vuelta, ves los ingredientes y no hay ingredientes porque es un tomate o una patata. Pongo un ejemplo del poké de Mercadona, que todos pensamos que un poké es sano, le das la vuelta y tienes el Quijote en los ingredientes. Pues ese Quijote con todas las E's sería un alimento ya que le han metido sus conservantes, sus antioxidantes, sulfitos, sulfatos, cosas que quizás no son tan interesantes como comer un alimento completamente natural. ¿Por qué lo hacen tan difícil? Porque es algo que, no sé, yo siempre me lo he preguntado, porque debería o nos formamos mejor, me refiero a nivel escolar, que sea algo como de paso obligado, no tú porque quieres, porque eso se puede hacer siempre. El estudiar porque uno quiere siempre está disponible. Pero encima de que no tenemos esa formación, nos lo ponen complicado. No es fácil. ¿Qué es una E? Porque yo veo E157, yo qué sé. Yo qué sé lo que significa, o sea, si me preocupo y me intereso y demás, sí, pero si no, taca y para adentro. Principalmente creo que lo hacen al nivel objetivo marketing, publicidad, que tú veas ese tomate o ese transgénico o esa ensalada perfecta durante 2 semanas
y luego lo pruebes y digas, ostras, qué sabor tiene esto. Entonces creo que principalmente la industria alimentaria lo que busca es el dinero y luego, obviamente, con la desinformación que tenemos, aparte de abaratar costes y hacer que las cosas se vean más bonitas, pues es donde intentan priorizar. Pero ahí es donde, como bien dices, tenemos que intentar informarnos e intentar aprender al máximo posible para controlar nuestra salud. Claro. Y en el etiquetado de productos también pasa que muchas veces, eh, además de no estar demasiado claro, aprovechan ese etiquetado para un poco hacer un marketing que ya me parece exagerado. O sea, más proteínas. Ahora se lleva la proteína, ¿no? Cero azúcares añadidos. Pero claro, a lo mejor estás consumiendo un producto que triturado y demás tiene un montón de azúcares libres y te estás metiendo, aunque no le añadan, o sea, no le añaden porque ya sería como rebosar el vaso del azúcar posible en cualquier producto. Entonces, incluso el otro día lo hablaba con una chica que vino aquí, experta en etiquetado, con el gluten y demás, que se encontró una vez con un apartado que ponía quinoa así en grande y luego era 90% harina de arroz, 10% de 10% quinoa. harina de quinoa. O sea, es que al final dices, ostras, me estáis poniendo zancadillas todo el rato. Constantemente. Por eso hay que informarse y hay que aprender, que es realmente relativamente sencillo el poder ver los ingredientes, los porcentajes que llevan y también conocer un poco esta industria cómo funciona. Una anécdota muy rápida. Las galletas de avena, Sí. están las galletas de avena que tienen, pongamos, 100 gramos de azúcar. Si ese mismo supermercado hace las mismas galletas de avena con un 30% menos de azúcar, en este caso 70, sería una auténtica aberración también, pueden poner las etiquetas light, porque tiene un 30% menos de azúcar que un producto que tiene. Eso es absurdamente... Ostras. La gente lo consume. ¿Por qué? Porque es light o digestive. Joder, cuidado. Sí, sí, es muy heavy el marketing que hay. Entonces, ¿tú qué recomendarías para cuando vamos al Mercadona para tampoco volvernos locos, pero decir, vale, esto sí, esto no lo meto al carrito de la compra? Básicamente, comprar el alimento lo más natural posible, la verdura fresca del día, comprar el pescado fresco y la carne fresca exactamente igual, intentar eliminar todo lo que venga más bien envasado o en producto que sabemos que no es natural, sería la opción más correcta. Todos sabemos que no podemos salir o intentar no salir al máximo posible del arroz, la pasta, la patata, el boniato, la calabaza, las legumbres, que pueden venir en bote también aunque sea, cualquier tipo de carne, pescado, huevo del día, cualquier tipo de verdura, fruta, pero que sea todo del día, no coger nada que venga o embolsado o con un etiquetado que le hayan metido este tipo de es y más cosas que puedan tener. Y es tan sencillo como mirar los ingredientes, girar y no solo ver el aminograma, el decir, no, esto tiene poca grasa, me interesa, o fíjate en la lista de ingredientes, fíjate en ese poké que está el Quijote dibujado, como he dicho. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Qué pasada. Y luego también lo vamos a llevar todo también un poco al terreno que tú trabajas, que tú al final llevas deportistas. Entonces, eso es una alimentación un poco variada y sana, pero luego también tú tienes que adaptarla a deportistas. ¿Cómo se adapta esa alimentación real por la que tú abogas en un deportista? ¿Cómo lo haces? Vale, a ver, esto es una buena pregunta. Yo aquí siempre intento enfatizar en la persona, en cómo le sienta cada alimento, qué tipo de deporte hace. Hay gente que juega golf y hay gente que hace maratones. Pues no es lo mismo un tipo de gente que otra. Hay gente que necesitará una base de hidrato de carbono con un alto o más bajo índice glucémico. Hay gente que necesitará más comida, gente que necesitará menos comida. Ya no he abogado tanto a nivel deportivo, sino a nivel personal. Cualquier tipo de persona tiene unos objetivos y ahí pues a nivel energético podemos subir, bajar kilocalorías, meter más macronutrientes o ver el perfil de aminograma que tenga este tipo de persona y sobre todo personalizando muchísimo hacia el tipo objetivo, porque a ti te puede sentar muy bien el arroz antes de jugar un partido de fútbol, pero a mí me puede sentar muy mal. Entonces es súper importante el conocer a la persona, analizarla, como te he dicho, bien, ir conociéndola durante un proceso, viendo analíticas y sabiendo cómo va funcionando con el tema a nivel de alimentación y sobre todo no yéndonos ni a apartados más blancos o apartados negros. Creo que cada persona es una escala de grises y cada persona puede estar en una situación diferente. Lo importante es conocerla y abogar por qué es lo que mejor le sienta en cada momento a nivel de temporada. Que puede ser ese futbolista o ese atleta, o puede ser, como hemos dicho antes, mi tía Chari, que está pasando por un momento que necesita este tipo de alimentación u otro. Sí, es
La verdad que es totalmente así porque es verdad que no todo vale para todo el mundo. O sea, evidentemente el alimento es bueno en sí, en cuanto a macros y micronutrientes, pero luego a lo mejor me puede pegar a mí como una patada en el estómago, pues yo qué sé, porque luego además hay muchas cosas asociadas a temas digestivos, a cada cuerpo funciona de una manera y demás. Luego también, como hemos dicho al principio del podcast, tú llevas a culturistas naturales. Sí. Esa gente, claro, supongo, sin ser yo un gran conocedor del tema, que tiene que tener una carga calórica muy grande. Entonces, tú les haces que tengan que comer mucho. ¿Prefieres que haya un tema más de suplementación que a lo mejor les es más cómodo? ¿O buscas alimentos hipercalóricos que con pocas dosis puedan llegar a esa cantidad de calorías o de macros y micronutrientes que tú necesitas que ellos consuman? Ujú. Bien, a ver, aquí en el culturismo natural vuelvo a meterme en el depende, porque tienes una persona que a lo mejor es oficinista y le encanta el culturismo natural, y luego tienes a la persona que es obrera, y tienes una persona con un gasto calórico, un gasto metabólico o basal que es enorme, y otra persona que tiene un gasto metabólico o basal mucho más bajo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar? Principalmente en fundamentar que esta persona esté a gusto a nivel diario. Depende de la fase de temporada, no es lo mismo si estás cerca de competición, que tienes que estar cortando, que se dice, o afinando, y tenemos que reducir bastante las kilocalorías, o en una fase de volumen donde sí que tenemos que estar creciendo. El tema de comer más o comer menos, no hay que comer mucho más, no hay que comer mucho menos, y como siempre digo, adaptabilidad. Es decir, si yo necesito meter más macronutrientes, necesito meter más kilocaloría o más base de hidrato de carbono, no soy una persona que le guste especialmente el meter mucha suplementación, y tengo una tienda de suplementación, o sea que ahí podéis coger ya un poco el tema. Pero si necesito meter más hidrato de carbono en una persona que tiene un hambre voraz, pues siempre lo voy a meter más a nivel de base de legumbre, aunque tenga un poco más de proteína, o base de patata, calabaza, boniato, que es algo que sacia muchísimo más, y la gente que tenga mucha menos hambre lo voy a meter en base de arroz. También nos podemos meter en ciclodextrinas o maltodextrinas, que es una forma de beber agua bastante sencilla, y estamos metiendo una base de hidrato de carbono bastante buena, siempre y cuando la persona se siente bien. Podemos gastar dátiles. Es como digo, puntualizar mucho dependiendo de la situación personal de la persona y también de la fase de temporada en la que estemos. Claro, ahí me ha vuelto a abrir un poco un par de vías, que es el tema de la suplementación, que depende mucho de la persona, y luego el tema de las fases de volumen, de recorte y demás, que a mí me llaman un poco la atención. Entonces, primero vamos a ir a lo que no me llama tanto, porque a lo mejor lo tengo más a mano y sí que he consumido y demás, que es la suplementación, y luego pasamos al tema del volumen y del recorte. Tema de suplementación. ¿Sí o no? Supongo que sí. Pero luego, ¿qué suplementación? Vale. O sea, ¿podemos fundirnos a suplementación y tú lo ves como algo que ok? ¿O tenemos que medir un poco y principalmente centrarnos en la dieta, que a lo mejor hay cosas que se pueden conseguir con dieta y que por comodidad y un poco huevones Perrería. sí, no lo hacemos? ¿Suplementación? Sí, no. Pues yo aquí no me mojo. Siempre, como te digo, depende. Siempre hay un gran depende. Hay que diferenciar entre varios tipos de suplementación, lo que es a nivel ergogénico, a nivel deportivo. Si yo quiero mejorar, como con bases a nivel de creatina, betalanina, citrulina, malato, que luego ahí podemos entrar más, porque la creatina, por ejemplo, se la recomienda a todo el mundo. Y esto Es el suplemento que más validación auge científica. ha pillado en estos años. Hmm. Yo que llevo muchos años en el tema del gimnasio y tal, era como algo que nadie valoraba. O sea, proteínas y aminoácidos a full, todo lo demás era basura. Y ahora de repente la creatina se ha Sí. ido haciendo su sitio y ahora es como para el cerebro, Todo. para... O sea, ya digo, ostras. Hasta la gente que no entrena o que no hace ningún tipo de deporte, la creatina funciona muy, muy bien por mejorar esos depósitos de adenosintrifosfato. Nos da más fuerza, nos da ¿De más qué, de qué, de energía. qué? No, dilo. ATP, que es el adenosintrifosfato, Ah, es como nuestra primera vía energética. Es la que nosotros gastamos haciendo un press de banca o pegando un sprint, es la que primero se depleta, pero luego también se rellena. Entonces, si nosotros tenemos unos depósitos más sobrecargados a nivel celular, es como que nos da un poquito más de energía. ese plus, ¿no? Ese plus, sí, es un boost, además que está por validación científica, es el suplemento con mayor validación científica que hay en el mercado actual, y se le recomienda a todo el mundo, gente con Alzheimer, gente con problemas de crecimiento, es una pasada. Entonces, creatina, sí, como suplementación y probablemente para todo el mundo. Más allá, como decía, citrulina, malato, betalanina, cafeína, sinefrinas, dependiendo un poco de la fase de temporada. Luego está la suplementación que nos puede ayudar, por ejemplo, con el tema del descanso, melatonina, ashwagandha, extracto de lavanda.
Y luego ya está la que yo sí que recomiendo en el caso de que tengas déficits. Y esto sí que es para todo el mundo. Por ejemplo, la gran mayoría de personas, el 80%, creo que salió en un estudio el otro día, tiene un déficit de vitamina D. Oye, ¿por qué no voy a suplementar la vitamina D? Es la del sol, ¿vale? La que nosotros podemos captar o no. Si tengo un déficit de hierro, ¿por qué no suplementar vitamina C? No estoy cumpliendo quizá con unos niveles de ácidos grasos muy buenos, pues puedo meter omega 3, 6 o 9. Entonces creo que la que sí que obligaría un poquito más es la que yo tengo una analítica delante y digo, no, es que esto es salud. Y luego la que podemos intentar no añadir o no suplementar, porque podríamos intentar conseguirla como los aminoácidos o la proteína, sería ya esa suplementación ergogénica a nivel deportiva. Yo nunca mando proteína. No me gusta mandar la proteína, aparte de que me parece como algo más cara, creo que se puede conseguir a nivel alimentario, al igual que los aminoácidos esenciales, que son los que no puedes conseguir tú y los tienes que conseguir a nivel alimentario. Oye, ¿por qué no comprar esa proteína en el supermercado y ahorrarte ese dinero? A no ser que seas una persona que no llegas a comprar esa proteína y sí que tengas que suplementarla, que por cierto es uno de los mayores problemas que veo a nivel nacional, el no llegar a la proteína necesaria y como tal esto entra a nivel de catabolismo, que es la pérdida a nivel muscular. Me gusta mucho porque yo soy un auténtico friki de eso y yo necesito mentalmente, me da mucha paz el que cada comida que yo hago tenga una dosis mínima de proteína. O sea, no puedo comerme una ensalada si no le echo una lata de atún, no puedo comerme una tostada. Muchísima gente desayuna una tostada con pan, aceite y tomate. Digo, yo mentalmente no me prefiero casi hacer un ayuno que comer eso. Es algo que yo creo que se me metió el chip allá para cuando y ya no lo puedo soltar. Entonces, méteme ahí 2 lonchas de jamón y entonces me como la tostada. Si no, no me la como. Además sería mucho mejor esa tostada con 2 lonchas de jamón, ya que es solo meter esa base grasa con el aceite y el hidrato de carbono. Cuidado con esas tostadas, porque puede que sea más harina refinada o no. Yo diría que la persona que por la mañana mete solo tostada o cereales y no añade ninguna base a nivel de hidrato de carbono, cuidado si luego no va a meter algún tipo de entrenamiento por el pico glucémico que puede dar. Sería en este caso, creo que mucho más prioritario, depende de la persona, siempre, por favor, meter algo de grasa y proteína a primera hora de la mañana. ¿Y por qué la gente no lo hace? ¿Por qué no existe ese concienciamiento de decir, ostras, la proteína es necesaria? Al final creo que es pleno desconocimiento. Y la proteína al final es necesaria, pero hasta un punto. Por ejemplo, yo cuando estudié la carrera hace unos 6 años, nos decían que la dosis para un deportista de proteína era entre 2 y 3 gramos por kilogramo de peso muscular. Y ya hay validación desde hace más o menos 2-3 años en el cual entre 1,2 y 1,6 gramos para hombres y 0,8 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso para mujeres es más que suficiente para tener un mantenimiento a nivel muscular. Ostras, Entonces o sea, que se ha reducido muchísimo. Muchísimo. Y además yo he comprobado con un montón de atletas y un montón de personas que solo con estos rangos de proteína ya es completamente necesario. Entonces hablamos que una persona de 75 kilos puede estar consumiendo solo 100 gramos de proteína al día, que con eso ya daría más que suficiente para llegar a todo el perfil de aminoácidos esenciales y para la recuperación y regeneración muscular que necesita una persona deportista, ¿eh? ¿Y por qué la proteína es lo que tú lo has dicho, que si no es un poco complicado mantener un estatus en el cuerpo y en la vida? ¿Qué hace esa proteína para que nosotros podamos aguantar más o tengamos una mejor musculatura? Sobre todo a nivel regenerativo muscular. Yo siempre digo, en el coche está el chasis, que en este caso sería la proteína, y luego está la gasolina, que es el hidrato de carbono. La grasa serían pues como todos los inyectores que están dentro y hacen que funcione. Pero es muy necesaria la proteína. De hecho, si me dijeras cuál es la más necesaria para el funcionamiento o mejora a nivel muscular, hablando en temas de salud, diría que sería la proteína, la encargada de todos estos procesos regenerativos y en la cual no podemos tener un déficit. Porque un día puedes tener un déficit a nivel graso o a nivel de hidrato de carbono que estarás más o menos apagado, pero intenta que la proteína siempre aparezca ahí para no tener ninguna degeneración o catabolismo a nivel muscular, que es al final nuestro tanque de vida, de salud, esa base muscular. Claro, otra vez yéndonos un poco a la tía Chari, como tú la has llamado. Vamos allá. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas que se pueden acoplar fácilmente a una dieta normal? Ya no te digo de un deportista de élite, una dieta normal, de la que tengamos todos en casa o de la que más o menos ya ni dieta, sino queremos comer bien.
El huevo, por ejemplo, tiene todo el perfil de aminoácidos esenciales que son tremendos, aparte de unas muy buenas grasas. Cualquier tipo de proteína de origen animal como la carne, pavo, pollo, conejo, son las más magras a nivel de carne blanca. Intentar eliminar el cerdo, ¿vale? Completamente. Solo el lomo embuchado o jamón serrano podría entrar como buena base a nivel proteico. Luego a nivel de carne roja pues tendríamos la ternera, el potro, el caballo, que tienen una base magra también brutal. Nos meteríamos en pescados cualquier tipo de marisco, pulpo, sepia, calamar, gambas, son increíbles a nivel de pescado blanco o marisco, merluza, tilapia, también a nivel de pescado blanco. Luego en pescados azules tenemos el salmón o el atún con una base de omega 3 y una base grasa también súper, súper, súper importante. Las legumbres tienen una muy buena base a nivel proteica, pero no se metabolizan muy bien por la gran mayoría de la población, entonces tenemos que tener cuidado con esas ventosidades que tiene mucha gente o el cómo consumirlas, que yo recomiendo siempre añadir una base de patata o de arroz para que se pueda asimilar muchísimo mejor. Con una base de patatas se asimilan mejor. Muchísimo mejor, porque estás metiendo una base de hidrato de carbono que permite una mejor digestión de esta base a nivel de legumbres. No tenía ni idea. Entonces, ya a nivel de base proteica, al final es lo que estamos consumiendo. También podemos conseguirla por el típico batido de proteínas, si no conseguimos llevar o no tenemos el tiempo necesario para ello, que es solo un facilitador, pero es que al final lo tenemos a pie de calle. Tan a mano, claro. Sí, y tenemos mucha suerte de tenerlo aquí en todos los supermercados, a pie de calle todos los días. De hecho, aquí a nivel mediterráneo somos muy privilegiados. Sí, en la variedad que tenemos, la verdad que sí, porque cuando sales fuera te das cuenta. Sí, desde luego. Dices, cuidado, cuidado que no estamos tan mal. Has dicho una cosa que esto, vamos, va casi fijo para Reel y lo vas a tener que explicar porque aquí en España del cerdo se comen hasta los andares. Desde luego. ¿Qué pasa con el cerdo? El perfil lipídico que tiene el cerdo, la base de grasa que nos aporta como carne, no es tan interesante como una carne tan magra que puede tener el pavo, el pollo o el conejo en este caso. Y tampoco tiene esa creatinina, que es esa fuente, por así decirlo, de creatina que nos puede aportar un chuletón de ternera, potro o caballo, que por cierto es imposible llegar a... Bueno, no sería imposible, pero tendrías que comer 10 kilos de ternera un día para llegar a la dosis de creatina necesaria. Por eso aprovecho también para hilar que la creatina es muy necesaria suplementarla. No vas a comer 10 kilos de carne roja todos los días. Bueno, tampoco me retes. No, desde luego, eres un argentino y cuidado, ¿eh? Eso hay que ser, vamos, buen tragaldabas. Vale, pues ha quedado claro. Y has nombrado también antes a nivel suplementación que lo he visto también que ha tenido, o sea, está teniendo como muchísima repercusión últimamente. Creo que me ha parecido entre los suplementos que decías así un poco a modo listado, me ha parecido escucharlo, es las ashwagandas. Ashwagandha, melatonina, extracto de lavanda. La ashwagandha esa no me sale, ¿no? Ashwagandha. Parezco mi abuela intentando nombrar, ¿sabes? Al Vodafone. ¿Por qué se está haciendo tan conocida esa suplementación? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Vale, realmente nos puede funcionar tanto por la mañana como por la noche porque muy aterrizado nos reduce los niveles de cortisol y el cortisol es como el estrés que puede generar una persona. ¿Qué pasa? Que si nosotros reducimos los niveles de cortisol antes de irnos a dormir o durante el día, podemos tener una vida, por así decirlo, más activa o un descanso mucho más profundo. Entonces, dosis recomendadas más o menos entre 200 miligramos, que es una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche, y nos funcionaría muy bien. También es cierto que depende mucho a nivel de cómo esté formulado y de los laboratorios que lo atiren. Yo la recomiendo siempre con KSM 66, que es ashwagandha normal, y abajo pondrá ashwagandha KSM 66. Coge KSM 66 porque va a tener una muchísima mejor absorción. Aunque salga un poquito más cara, siempre... Al final lo barato sale caro. Sí, merece la pena. Hay cosas en las que a lo mejor no se nota tanto, ¿no? Esos componentes o ese factor, porque al final viene a ser lo mismo, pero hay en otras cosas que a lo mejor sí, ¿no? Sí, y esto lo voy a intentar hacer doble clic en lo que acabas de decir. Creatina monohidrato, que sé que soy muy cansino con la creatina, pero lo dicho, es lo más estudiado. Hay un montón de laboratorios y un montón de farmacias, suplementación que te van a vender la creatina con 300 nombres. Compra la barata. La monohidrato es la más barata, es la que más validación tiene y te va a dar exactamente lo mismo que las otras. Entonces, ¿por qué no aprovechar algo que es un producto que funciona tan bien y es tan barato? La verdad que cuando lo estaba yo diciendo iba por ahí, has recogido el guante perfectamente, así que cerramos circuito. Es verdad porque hace mucho tiempo recuerdo un amigo que me lo dijo. Dice, aquí te sacan que si Creapure, que si crea no sé qué, que si tal, que si esta que lleva no sé qué. Y hay creatinas que tienen unos precios que son
desorbitados, porque encima, como se ha puesto de moda, pues claro, al producto de moda le metemos más nombres y más cosas. Efectivamente. Y me dijo lo mismo que tú acabas de decir, o sea que ya avalado sí o sí. Vamos ahora al melón este que habíamos dejado ahí un poco pendiente, que era el tema de los ciclos de volumen, recorte. Yo siempre desde fuera los he visto como un poco en la cuerda floja de decir, ¿esto será bueno o será malo? Porque al final creo que lo que se intenta hacer en esos momentos es poner un poco el cuerpo al límite en cuanto a volumen, para luego cuando recortas intentar que se mantenga la máxima musculatura y ganar kilos de músculo. ¿Hasta qué punto eso es sano? Bien, yo esto solo trabajo con gente a nivel de culturismo. Es muy importante enfatizarlo. O sea, es solo gente en culturismo donde quiere generar una base muscular muchísimo mayor de la que podría generar en una recomposición corporal, que es en lo que debería de estar el resto de personas. Es decir, si no eres culturista natural, no tienes que hacer una fase de volumen ni de definición, tienes que mantener una recomposición corporal constante, que aterrizado es intentar generar una base muscular mientras pierdes grasa. ¿Es sano? Depende. Depende de hasta qué punto. Te pongo un ejemplo. El descender muchísimo el porcentaje graso en hombres puede reducir los grados de GH, hormona de crecimiento, y testosterona. Y en mujeres, bajar, por así decirlo, de un 12 a un 10% puede generar amenorrea, que es la pérdida de la regla, en este caso, de la menstruación. Entonces, ¿es sano? Pues depende hasta qué punto. Y como ahora mismo cada vez hay más atletas que llevan trabajando durante mucho tiempo y muchísimo bagaje, se tiene que salir con un grado de definición y un volumen a nivel muscular muy desorbitado. Entonces, ¿es sano el culturismo natural? Llevado hasta un extremo de competición, obviamente en una definición extrema, no, desde luego. Y para cualquier persona de a pie, no recomendaría nunca hacer una etapa de volumen o de definición. Siempre es mejor avanzar poquito a poco e ir mejorando nuestro punto. Para mí, los atletas que vienen, o la gente normal que viene y me dice ¿qué tendríamos que estar en este punto o en otro? Siempre les digo que tenemos que intentar llevarte a un punto en el cual quitemos el tejido adiposo lo máximo posible, que es las cartucheras, que digo yo siempre. Me vendría genial. Efectivamente, a ti y a todo el mundo. Tenemos que intentar eliminarlas y dejarte con un buen físico a nivel estético, que se te vean los abdominales y que independientemente del punto en el que estés, ganando un poquito más de base muscular o perdiendo esa grasa, nunca pierdas la base abdominal en los hombres o una definición buena en mujeres, pero sin llegar a cualquier rango de pérdida de salud. Que al final yo me centro en esto, en la mejora de la salud personal. Y es en lo que creo que deberíamos de centrarnos todos. Entonces, más allá del culturismo natural, no recomendaría hacer ninguna fase a nivel de volumen o de definición, pero por ejemplo en atletas como, pongamos atletismo, salto, velocidad, futbolistas, están en una recomposición y en la cual estamos en qué fase de temporada, pues sí que hacer fases de carga o de descarga a nivel de hidrato de carbono o a intentar de subir no más allá de un par de kilos arriba o abajo. Claro, pero eso ya has pasado a nivel deportivo de rendimiento, Exacto. ¿no? Más que de estética. Exacto. Ahora también me crucé con esa información, no sé si la vi en otra entrevista o la leí o algo, pero dije, ostras, es verdad. Ahora los culturistas, tanto naturales como no naturales, se están enfrentando a un problema real que antes, claro, antes ellos vivían, digamos, de competición en competición, ¿no? Entonces ellos tenían un tiempo para prepararse entre competición y competición. Ahora, con la exposición que hay a nivel redes sociales, no pueden salir con ese porcentaje de más de grasa, salvo que lo expliquen muy bien o lo que sea. Como tú te dediques al fitness, digamos, y tu imagen sea la de alguien con unas abdominales envidiables, con un pecho, una espalda o con unas piernas, tú eso estás un poco obligado a mantenerlo. Entonces, tú eso lo has vivido en tu día a día. Hay gente que viene y te dice, no, yo es que tengo que tener un porcentaje de grasa bajo constante. Que tú dices, ostras, me meto aquí en un jardín bueno porque me pide una cosa que no es saludable para él. Tienes mucha razón y creo que aquí estamos muy sesgados por el hecho de las redes sociales. Desde aquí de veras rompo una lanza para decir e intentar dejar muy claro que a la típica persona que seguimos por Instagram o al típico culturista que pues, hace más uso o menos uso de fármacos, nunca está en semejante condición física
en la cual puede hacer cualquier tipo de sesión de fotos. De hecho, cuando están en ese punto es cuando hacen todas las sesiones de fotos y luego las van subiendo y publicando año a año, mes a mes, incluso día a día. La gente profesional que se dedica a esto a nivel fitness no mantiene su estado de forma física constante. Entonces, tú, persona de a pie, que quizá no haces uso de fármacos y te preocupas medio, pero no vives de ello, es muy importante dejarte ver que el cuerpo no puede estar siempre con una base a nivel de porcentaje graso bajísima. Siempre tenemos que estar rondando más hacia arriba, más hacia abajo, porque obviamente no es saludable. Entonces, de veras, quitaos a la idea de que una persona puede estar con un físico envidiable o de playa constantemente y centraos más en intentar estar lo más saludables posibles con un porcentaje graso óptimo y, dependiendo de la fase de temporada en la que estés, viéndote mejor o peor. Pero hay días en los que te vas a ver un poquito más aguado, más retenido, meses en los que vas a tener un poquito más de chicha y es completamente normal si estamos a nivel natural. Entonces, de veras, quitaos de la cabeza el hecho de estar constantemente perfectos. Es algo que nos han instaurado y vemos constantemente en Instagram, pero de veras no es normal. Hay mucha gente, me meto en el apartado farmacológico, que pasa temporada on, que es cuando están, por así decirlo, metiendo este tipo de fármacos, y temporadas off, donde no los están metiendo y pierden mucho la condición. Ahí no salen ni se hacen fotos, te lo aseguro. Luego también está el Blast and Cruise, que es que no paran de hacerlo y no es para nada saludable, pero para una persona de a pie, y creo que para la gran mayoría de espectadores o que estén escuchando esto, quitaos de la cabeza el estar perfectos siempre. No se puede estar perfecto siempre a nivel físico. Ojalá. Ojalá. Ojalá encontrar esa maravillosa tecla, ¿eh? Pero no, no hay manera. Todos tenemos altibajos, al final es un poco montaña rusa. Luego nuestro día a día, que tampoco es estable hoy en día a día. Entonces, me viene bien para la segunda pata de la que teníamos que hablar, que es lo social, que ya nos hemos metido un poco en cuanto a redes sociales. Y también has hablado ya, sin quererlo, un poco del estrés diario que generamos y cómo incluso tenemos que adaptar suplementación para poder paliar esos efectos del cortisol que generamos, del día a día, cómo nos atropella de vez en cuando y necesitamos algo que nos ayude a dormir, que nos ayude a estar más despejados en otros momentos. Y dices, ostras, quizás estamos haciendo las cosas un poco regulín a nivel social. ¿Qué serían las recomendaciones que tú darías o que tú das a tus deportistas para decir, mira, la alimentación la llevas de puta madre, pero como no te tomes 2 cervezas de vez en cuando con tus amigos, la vas a liar? Acabas de dar en la clave. Acabas de dar en la clave. Tengo mucha gente muy militar, que me gusta decirlo, que no se pueden saltar nada. De hecho, el conocido Chin Mill que se suele pautar, yo no es que lo pauto, es que lo obligo. E intento hacer entender a la gente que es muy necesario ese factor social, ese salir y ese socializar. De hecho, más aquí en la zona mediterránea, a toda la gente que asesoro, obligo al menos una vez a la semana a salir a comer o a cenar o con tu pareja o con tus colegas o con tu familia. Me da igual el sitio, no cuentes macros, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puntualizo. Nosotros podemos salir a cenar, pongo el ejemplo de la hamburguesería, y cenarte tu hamburguesa, tus patatas, tu Coca-Cola cero y un entrante a compartir con tu pareja o un postre. O puedes salir también con tu pareja o con tus colegas y tomarte las 2 cervezas del pre, la hamburguesa triple max con Doritos Tex-Mex, patatas de gajo con bacon, cheddar y cebolla, aritos de cebolla, nuggets, un chupito digestivo después de esa comida y luego las copas. En uno has hecho un cheat meal y en el otro lo que has hecho es una aberración. Entonces, hazte el cheat meal. No hagas esa aberración. La línea muchas veces es difusa, ¿eh? Y a veces en la mente se borra. Yo intento puntualizarlo mucho. Y los domingos, por ejemplo, también recomiendo, domingos a la hora de comer, que sea familiar, esa paella, esa fideuá, ese arroz al horno, con una ensalada y una pieza de frutas. Puede entrar. Ponte un plato, no te pongas un poal. Un plato. Sí, las cantidades al final, ¿no? Disfruta. Es tan importante ese componente a nivel social y a nivel psicológico de saber desconectar, que llega un punto que como no desconectes y ese cortisol se te dispare por las nubes, puedes estar haciendo todo perfecto y decir, ¿cómo es posible que me siga viendo retenido? Hay muchas veces que saliendo y desconectando puede que te encuentres muchísimo mejor. También te digo que depende de la persona. Tengo mucha gente que dice, es que no necesito salir y estoy bien y me sigue funcionando. Oye, ya tú, pero te lo recomiendo. De hecho, tengo gente hasta que le obligo. Tío,
Pídete una pizza, comete una Que hamburguesa, te vete al vayas. sushi. Has hecho una, creo que sin ni siquiera darte cuenta, pero una reflexión sobre salir, socializar y el alcohol. Porque en el ejemplo en el que la cheat meal es, ok, has pedido una Coca-Cola cero. En el ejemplo en que la cheat meal se convierte en aberración, has pedido cervezas, chupitos. Cada vez se da más cuenta la gente, yo creo, del tema del alcohol, de que, bueno, pues somos una sociedad muy consumidora de alcohol, no deja de ser una droga y que está muy bien vista socialmente. De hecho, el rarito es el que no se pide la cerveza o el que se pide la Coca-Cola cero cuando todos están bebiéndose a lo mejor la copa de después. ¿Voy por buen camino o ha sido simple casualidad? Vas por muy buen camino. Vale. ¿Qué función tiene el alcohol en nuestro organismo? Más allá de pasarlo bien y, como bien dices, es una droga que nos intoxica, aunque está muy bien vista. De hecho, también decir que el gobierno obviamente cobra por cada copita o por cada botella que compras. El alcohol es un destructor masivo a nivel muscular, porque lo que hace, aparte de solo generarnos kilocalorías vacías que se convierten luego en grasa y adipocitos, nos deshidrata. Entonces, si bien es cierto que puede descender esos niveles de testosterona, también depende de la cantidad de alcohol que ingieras, obviamente. No digo que dejéis de tomar cervezas y alguna copa de vez en cuando, porque ese factor que hemos hablado anterior es muy importante a nivel social, pero con un control, ya que esa deshidratación nos puede causar una fatiga a nivel neural, es decir, una pérdida por deshidratación a nivel de neuronas, y sobre todo los músculos en su 80-90% o totalidad prácticamente es agua. Si yo los estoy deshidratando, al día siguiente cuidado. Y mucho cuidado también con la gente que os despertáis al día siguiente después de una noche borrachera y decís, hostia, ¿cómo puede ser que me note más apretado? Estás más apretado, pero ¿sabes por qué? Porque estás deshidratado. Y una vez empiezas a meter el agua, no te preocupes, que ya se va a meter Que vuelve. todos estos polialcoholes que has enchufado y ya te vas a encontrar más retenido. Entonces, muchísimo cuidado con el alcohol y voy a tirar un tip y consejito que le doy yo a mis atletas, ¿vale? Si vas a salir, toma vitamina C antes de salir, 2000 miligramos, que serían unas 2 pastillas de vitamina C. Bebe mucha agua antes de salir, 1 litro, 1,5 litros. Después de cada copa, toma unos 300, 250 mililitros de agua, que es un vasito de agua. Cuando vuelvas, vuelve a meter otros 2 gramos de vitamina C y vuelve a meter otro litro, 1,5 litros de agua. Al día siguiente me lo agradeces, porque 1, desaparece muchísimo esa resaca, y 2, no te estás deshidratando tanto a nivel muscular. No quiero decir que lo hagáis siempre y que ahora tengáis el consejo de no, como Iván ha dicho esto, ya lo voy a hacer siempre que salga. No. Y borrachera todos los días. Claro, eso no lo queremos, pero sí que es cierto que podemos paliar muchísimo los efectos si bebemos muchísima agua y metemos esa vitamina C a nivel corporal. El tip anti-resacas, esto puede que Cuidado. lo revientes con esto, ¿eh? No, pero me gusta mucho porque al final, claro, cuando salimos muchas veces es como a muerte. Y hoy hemos salido y hoy el entrenador me ha dado vía libre y entonces hoy me puedo agarrar una tajada de campeonato, al día siguiente Dios dirá y no pasa nada. ¿Aquí qué va a pasar? Luego también es verdad que hay una creencia, no sé si se basa en estudios o no, que habla de mucha gente, cuando lo has dicho, yo pensaba que a lo mejor ibas por ahí, pero no, ibas por cómo se ve uno en el espejo después de beber, que es cierto, pero también es verdad que... Es cierto, lo corroboras, que después de beber te ves más apretado. Sí, alguna vez me ha pasado, o me lo han contado. Pero el tema es que muchas veces también lo que se dice es, vamos a sudar el alcohol de ayer. Y te pegas una pecha de hacer ejercicio en medio de esa resaca y esa deshidratación que estás viviendo. Y yo tengo escuchado que cuidado, que ha habido gente que ha tenido problemas a la hora de hacer deporte estando de resaca. Entonces, Neural, cardíaco y muscular. casi nada. Colapso total. Es que es algo obvio. O sea, estás deshidratado, no tienes el agua que necesita tu cuerpo, no tienes una regeneración a nivel neural, con lo cual es que a nivel cerebral no eres la misma persona a nivel motriz. Todos nos hemos despertado en qué planeta estamos al día siguiente, después de una resaca. Y sobre todo, ¿cómo te pones a hacer deporte con esa deshidratación, con esa falta de psicomotricidad? Es que a nivel muscular nos podemos partir.
nos podemos partir. O sea, es completamente absurdo. Recupérate. Hay gente que necesita, depende de la edad también mucho, 1 o 2 días para recuperarte, tío. Eso también me lo han contado. ¿Sabes? Que conforme van pasando los años dices, ostras, que yo antes sí y ahora, ostras. Y ahora no tanto. Sí, que me han atado los pies a la cama. ¿Aquí qué pasa? Cero recomendable ejercicio físico después de una resaca. No. No. Vale, anotado. Esto nos introduce de lleno en la tercera pata, que es el entrenamiento. Entonces, ¿cuándo sí entrenamiento y qué tipo de entrenamiento es el que tú recomiendas? Vale. Súper escuchado, obviamente, y a favor, entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza. No voy a hacer un body pump, no voy a hacer una clase de grappling. El entrenamiento de fuerza es lo más validado a nivel científico para la mejora a nivel muscular, que es, como bien he dicho, nuestro tanque de aminoácidos y nuestro tanque de salud. Entonces, un entrenamiento bien planificado, dependiendo de para qué tipo de persona, gente mayor, 20, 30, 40 minutos, no más, pero hay que levantar peso. Hay que tener una sobrecarga progresiva a nivel de fuerza, hay que tener un estímulo constante, el cuerpo es muy vago y tenemos que sobreestimularlo poquito a poco y siempre entendiendo que mejoramos por supercompensación, no por fatiga. ¿Qué significa supercompensación y qué significa fatiga? Vale, si nosotros hacemos aquí, por así decirlo, entrenamiento, tiempo de entrenamiento y fatiga, yo te diría que nosotros vamos a ir mejorando cada vez que metemos más entrenamiento, luego llegamos a una media en la cual seguimos metiendo entrenamiento y luego cuando empezamos a bajar esa media por mejora porque estamos metiendo sobreentrenamiento. Entonces yo tengo que estar, por así decirlo, surfeando esta ola en la cual tengo ese estímulo fatiga que me permite seguir entrenando y mejorando sin tener que estar reventado o no salir andando después de un día de pierna que voy a estar doliéndome una semana por las piernas. Y esto también es algo que hay que hacer entender a la gente, que nosotros mejoramos no por fatiga, sino por esa supercompensación. Vale. Así que entrenamiento de fuerza, súper prioritario para todo tipo de personas, desde los 10, 11, 12 años, que sí pueden entrenar y deben entrenar fuerza, ya por validación científica, hasta los 80, 90, 100. Es esa base a nivel muscular la que nos va a dar una muy buena base ósea. Y luego, además, también añadir que sé que lo único que se escucha es entrenamiento de fuerza, por favor, un poquito de entrenamiento cardiovascular. Mejora de VO2 max. Siempre hago la misma pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sprintaste al máximo de tus posibilidades? Buah. No sé, la tele estaba en blanco y negro. Pero no vale cuando me perseguía la policía, ¿eh? Hay que mejorar también esos rangos de cardio, esos rangos de V2 max o trabajar algunas series que nos permitan mejorar a nivel cardiovascular, que ves al final a gente que parecen ensaimadas, pero luego ponlos a correr o ponlos a rascarse la espalda. Claro, es que ahí nos metemos en otro debate que es estética o rendimiento. Hay gente que entrena por estética, supongo que tendrá su aceptación y demás, y hay otra gente que entrena por rendimiento. Yo creo que aquí nos estamos basando un poco en temas salud y demás, entonces estamos buscando un poquito el rendimiento. De todos modos, antes de que me expliques, porque quiero que me expliques en qué se basa un entrenamiento de fuerza, Vale. porque muchas veces es entrenamiento de fuerza, pero claro, los que a lo mejor tenemos una base cogida de haber ido al gimnasio, de haber estado pues más tiempo o menos haciendo deporte, pues más o menos nos podemos hacer una idea, mejor o peor, de lo que sería un entrenamiento de fuerza, pero hay mucha gente que el entrenamiento de fuerza, hostia, ¿qué coño es la fuerza, no? ¿Que tengo que empujar a la pared? Claro, hay gente que, ostras, que no se ha enfrentado nunca a un entrenamiento de fuerza, entonces, pero bueno, es que yo así lo puedo hacer bien, ya, pero podrías hacer 120 repeticiones. ¿Eso es fuerza o no es fuerza? Pues ahora nos lo explicarás tú, igual que el de V2 max. V2 Max. También quiero que lo expliques porque es súper interesante, pero has dicho una cosa que, ostras, a mí me ha pum, un clic. ¿Los niños pueden hacer entrenamientos de fuerza? Deben hacer entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza mejora el GH y la testosterona también, obviamente, tanto en mujeres como en hombres. El GH es la hormona de crecimiento. Desde hace muchos años se decía, si haces entrenamiento de fuerza y eres pequeño, te vas a quedar pequeño, no vas a crecer. Eso lo ha escuchado todo el mundo, creo. Sí, es el cuento de la abuela, al que vuelvo a romper otra lanza. Es de un estudio búlgaro en el cual a estos niños se le estaban dando dosis de testosterona. De hecho, ese es el estudio por el que luego toda la gente dice, no crecieron. Todos los estudios después dan una mejora a nivel de la base muscular y de la base ósea de los niños que practicaron actividad física, entrenamiento de fuerza.
Madre mía. O sea, tienes un niño pequeño que entrene. Obviamente cualquier tipo de actividad y mucho más a nivel lúdico debería de ser no meterlo en un gimnasio. Pero si hay niños que a los 14 años les llama la atención el hecho de ir al gimnasio, de veras, animarlos a ir al gimnasio, animarlos a hacer CrossFit, animarlos a hacer cualquier tipo de actividad que implemente ese entrenamiento de fuerza, porque le vais a ayudar mucho a la ayuda a nivel de salud, tanto a nivel muscular como a nivel ósea. E incluso neural también, obviamente. Madre mía, brutal. No, no vamos a saber qué meter ya de reel porque estás dando tantos tips, tantos consejos y estás rompiendo tantos mitos aquí en una sesión cortita. No me quiero imaginar los que estén contigo en el día a día. Eso tiene que ser una No, locura. es una locura, es una locura. Y pues ahora sí, ahora vamos a ese entrenamiento de fuerza y a esa mejora del V2 Max. Primero, ¿qué es un entrenamiento de fuerza? Y luego, si quieres, explicamos un poquito sobre el V2 Max. Un entrenamiento de fuerza es algo en el cual me voy a llevar a un límite a nivel muscular. Podemos orientarlo más a nivel multiarticular, que trabajaríamos con diferentes grupos musculares, o a nivel monoarticular. Realmente es tan sencillo como levantar un peso específico en una máquina o con un ejercicio dirigido en unas series o rangos de repeticiones que, para mi gusto, por optimización, cada maestrillo tiene su librillo, no deberían de superar las 12-15 repeticiones y tampoco más allá de las 2-3 series, depende un poco de la planificación, en el cual vamos a tocar prácticamente todos los grupos musculares a nivel corporal, subdivididos como te pueda pautar tu especialista, en este caso, a lo largo de unas series semanales que para mi gusto no deberían de ir más allá de 3-6 veces a lo largo de la semana, dependiendo de los grados de, como hemos dicho, recuperación. Y sobre todo en ti. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja 12 horas al día, pues a lo mejor no te vale la pena tirarte 3 horas en el gimnasio. Por cierto, nada óptimo. Nada óptimo. Yo diría entrenamientos de entre 45 minutos y 1 hora y media. No tenemos que tirar más allá. Aparte porque nos aburriríamos bastante, porque no es óptimo por ese tema de fatiga. Ahora es que se ha instaurado un ejercicio nuevo, creo, en los gimnasios, que está muy de moda. No sé exactamente a nivel salud, rendimiento o estética cuál es su función, pero es la de los pulgares. Hostia. Porque todo el mundo está con su móvil ejercitando mucho los pulgares. Yo he visto abdominales en algunos pulgares incluso, ¿eh? Es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Claro, nos metemos en el mundo un poco del móvil y demás, que no me quiero meter porque eso daría para 10 podcasts, el uso del móvil y demás. Pero es que, claro, la gente, yo creo que, como es tan fácil despistarte cuando desbloqueas el móvil, hay gente que de 2 horas, 3 horas que se tira en el gimnasio, de trabajo efectivo, de estar haciendo cosas, es que en 20 minutos podrían hacerlo y salir e irse a su casa y ya en el sofá ya cogen el móvil y ya que se relajen, por Dios. Pero es que se relajan en las máquinas. En las máquinas. Y dices, es que Cuesta despegarlos. sí, cualquier día se va a dormir ahí mirando los TikToks. Es una barbaridad. Entonces, por eso yo creo que cada vez la gente como que, no, yo voy 3 horas al gimnasio, porque eso hasta hace relativamente poco no se veían entrenamientos tan largos. O sea, ya ni por funcionalidad, sino porque la gente tenía vida. Pero ahora, claro, ahora... El gym rat Sí, está ahí metido dentro. sí, es verdad. No me acordaba de ese concepto. Está muy guapo. Entonces, sesiones de 45 minutos, 1 hora y media, es lo aconsejable y lo efectivo a la hora de hacer ese tipo de entrenamiento de fuerza puramente, ¿no? Y dividir los grupos musculares y hacer un máximo de 12-15 repeticiones, ¿has dicho? Ya depende un poco de la fase del entrenamiento, de la persona. Podemos ir entre 6 y 12 repeticiones, yo intentaría no superarlo, dependiendo de las series que tengas por cada grupo muscular, qué grupo muscular estamos atacando, pero no es óptimo. Siempre tenemos que intentar llegar a un RIR, que serían las repeticiones en recámara, que esto es lo que me queda para morir en esa misma serie, lo más cercano al fallo, no siempre llegando al fallo, porque si no nos destruiríamos a nivel neural y generaríamos una fatiga que no nos permitiría llegar al final del entrenamiento optimizando y sintiendo las zonas musculares. Con una buena fase de recuperación, no digo móvil 5, 6, 7, 8 minutos, depende mucho también, quizá en el powerlifting pues sí que tienen que descansar un poquito más y se tiran esas 3 horas en el gimnasio y meten el foam roll y parece que tienen una tienda de campaña Sí, para ahí vivir, pero para la gente más normal y los que queremos ganar un poquito más a nivel estética salud, entre 45 minutos y 1 hora y media, con un trabajo dirigido a 14, 18 series por entrenamiento y luego implementando un poquito de cardiovascular, por favor, la gente que lo necesite, sería más que óptimo. Vale, o sea, ¿en ese tiempo se mete el ejercicio cardiovascular o no? Podría entrar dependiendo de los objetivos de cada persona. Es que tengo culturistas que entrenan menos que
la típica persona que lleva 6 años en el gimnasio y no avanza. Entrenan mucho menos, pero porque saben qué entrenar, cómo entrenar y atacan específicamente las zonas donde tienen que mejorar. Madre mía, les va a estallar la cabeza cuando escuchen A esto. mucha gente. En serio, es mucho más sencillo de lo que la gente se piensa. Y comen exactamente lo mismo que tú y que yo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Solo que se miden esas porciones y esas cantidades. Sí, pues va a haber que empezar. Y ese V2 Max, vale, ¿qué ejercicios de cardiovascular son los que deberíamos hacer para mejorarlo? Porque ahora es verdad, mira, también te lo quería preguntar y me viene muy bien para este tipo de ejercicios. Se lleva mucho, que sinceramente ni sabía lo que era, le tuve que preguntar a uno de mis mejores amigos últimamente, que es ChatGPT, la fama esta del entrenamiento en zona 2. Vale. Que no tenía ni idea, la verdad, de lo que era, porque nunca había entrenado por pulsaciones. Entonces, explica un poquito cómo se mejora el V2 Max y esto de la zona 2, si lo quieres incorporar. Hablemos del mítico famoso zona 2. Olvidaos de zonas. Garmin es zona 4, en Polar es zona 3. Entonces, las zonas al final lo que hablamos son las pulsaciones cardíacas. Llevado al coche revoluciones por minuto a nivel de motor, pues aquí son pulsaciones cardíacas por minuto. Nosotros tenemos que coger un rango de pulsaciones por nuestra edad y luego hacer la resta en base a los porcentajes que queramos trabajar. Entonces, por rangos de optimización tenemos la mejora de V2 Max trabajando entre un 90 y un 100% de nuestras pulsaciones cardíacas. Por ejemplo, en mi caso serían unas 190, 195, depende de cada persona. No hagáis el clásico 210 menos la edad, pero bueno, es una orientativa que nos puede servir. Luego tendríamos otros rangos menores, que sería la mejora a nivel superaeróbico, que sería entre el 85 y 90%. Aeróbico, que estaríamos hablando con una alta demanda a nivel de quema de grasa. Alta demanda de quema de grasa, recomendado entre el 55 y 75% de tus pulsaciones cardíacas máximas. Ahí es donde recomiendo estar a la gente en el gimnasio para implementar ese típico cardio. No me subo a la cinta y me pongo a andar sin saber las pulsaciones, sino dirigirlo exactamente a tu rango de edad, tu rango de pulsaciones máximas e intentar orientarlo. La mejora del V2 Max es sencillamente que al menos una vez cada semana o cada 2 semanas está bien llevar el cuerpo al límite a nivel cardíaco, porque vamos a tener una mejora de este V2 Max. V2 Max es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de oxigenarnos en esa máxima tensión o pulsaciones cardíacas por minuto que tenemos que llevar. Es decir, es muy importante y muy interesante de vez en cuando llevar nuestro cuerpo al límite, al igual que lo estamos haciendo con el entrenamiento de fuerza, hacerlo también a nivel cardíaco, ya que es un gran olvidado. Y implementar este tipo de trabajo cardíaco más bien dirigido cada día a día de entrenamiento a la pérdida de grasa o mantenimiento. Añadir también un NEAT, que es una actividad en la cual no nos damos cuenta, vamos al Mercadona, subimos las escaleras de casa, cogemos una mochila que ronde entre los 6-10.000 pasos y con esto yo creo que prácticamente lo tendríamos. Qué bueno. ¿Cómo llevamos el cuerpo al límite cardiovascular? Hay un montón de formas de hacerlo y creo que aquí recomendaría a cada persona hacerlo en una zona donde se encuentre mucho más a gusto. Está la elíptica, está la cinta, puedes correr, puedes subir escaleras, puedes hacer remos, incluso puedes tirar series lácticas en algún tipo de ejercicio. No lo recomiendo porque al final acabarías reventado a nivel muscular en una ¿Qué es una serie láctica? En una serie en donde estamos buscando una fatiga sobrehumana, por así decirlo. Imagina un press de banca en el que puedes tirar a 100 kilos, pues te lo pones a 50 y empiezas a tirar la serie. ¿Qué pasa? Que a nivel cardíaco nos vamos a llevar al límite. Yo lo recomiendo más bien en una zona donde estemos mucho más a gusto a nivel cardíaco, como bien te he dicho, una elíptica, una cinta, una bicicleta, donde vas a poder llevarte a ese límite sin generar una fatiga muy localizada. Lo que se ha hecho siempre en cuanto a cardio. Pero, y entonces, vale, porque claro, yo me puedo poner en la cinta y pasear o trotar muy suave y nunca llegar a ese límite cardiovascular. Entonces, es una progresión que hay que hacer, es algo que hay que meter a saco en poco tiempo y a ver qué pasa, es algo a intervalos, o sea, ¿cómo sería la manera más óptima para mejorar ese V2 Max? Como siempre, depende de la persona. Perdonar porque siempre digo el depende, porque pero es que es verdad. Es personalización, Sí, a cada persona funciona de una manera. Hay gente que le funciona mejor circuitos de HIIT, en los cuales son circuitos interválicos, en los que estás encima de una cinta y la propia cinta también tiene ese modo en el cual puede darte un poquito más de caña subiendo la inclinación o metiendo un poquito más de velocidad.
puedes hacerlo en un trabajo muy progresivo. Si la persona es más talibán, puede hacer series nórdicas en las cuales tienes que tirarte 2 minutos a saco y luego como 3 o 4 minutos en recuperación. Ostras, series Hay nórdicas. sí, hay un millón No lo había escuchado. de formas de intentar llegar. Al final el objetivo siempre es el mismo, que es intentar llegar a tu máximo de pulsaciones al menos una vez cada 2 semanas, como te digo. Está bien, está muy bien. Y luego la optimización a nivel de la pérdida de grasa o estar en este rango aeróbico después de un entrenamiento de fuerza siempre nos ayuda. Da igual en qué fase estés, da igual el tipo de persona que seas. Anda, muévete y que no sea solo entrenamiento de fuerza, pero priorízalo. Pero por favor, hazlo. Hazlo. Vale, genial. A ver, ahora vamos a por ese gran olvidado que has dicho tú al principio, pero claro, yo creo que si cumples A, B y C, la D va sola, que es el sueño, el dormir. El tema del descanso. Bueno, me viene genial porque ahora en el mundo en el que estamos, que podríamos volver otra vez a pillar un poquito de lo social, con el tema de las redes, de todo eso, esos mensajes que se lanzan, que muchas veces pues vienen muy bien para vender cursos, pero luego a nivel salubridad van delicados de, bueno, pues a las 4 despiértate ya lo de las 5:30 ya es muy tarde, entonces ahora yo creo que ya empiezan a decir que a las 4 o a las 4:30. O a las 3 que te tienes que despertar. Ya no sé, ya como sigamos, al final yo creo que el siguiente consejo va a ser tú puedes No, aguantar una semana sin sin dormir, dormir. todo bien, y luego duermes 2 días y recuperas, o sea, es algo ya que se nos está yendo un poquito de las manos. Entonces, pues creo que va a venir genial todo lo que tengas que decir sobre este tema. ¿Qué tenemos que hacer para dormir bien? ¿Qué está pasando con el sueño en esta sociedad? Vale, empezaré diciendo que da igual lo bien que entrenes, da igual lo bien que comas, da igual el mejor componente social que tengas, que como no descanses, todo se nos va. O sea, está comprobadísimo que una persona puede estar sin comer durante muchísimo tiempo, puede estar sin beber durante un poquito menos de tiempo, pero no puedes estar sin dormir. No puedes estar sin dormir. Es nuestra regeneración, es enchufar el móvil a cargar. O sea, es nuestra batería a nivel diario. Ese mensaje que bien has dicho de cada vez duerme menos, intenta rendir más, es completamente absurdo porque si no me recupero a nivel neural y no me regenero a nivel muscular, que obviamente todos esos procesos, al igual que la pérdida de grasa, se da durmiendo, si no duermo no lo consigo. El sueño tiene que ser placentero, tiene que ser obligatorio y tiene que intentar cumplir entre 6 y 9 horas, dependiendo de tu fase, de temporada, de tu edad, de tu trabajo y dependiendo mucho del tipo de persona. Si bien es cierto que a nivel circadiano pues tendríamos que intentar acostarnos con el último rayo de luz y despertarnos con el primero, cada persona, y más aquí a nivel mediterráneo, que somos muy dicharacheros, pues tenemos un tipo de horario u otro. Pero si bien es cierto que tenemos que intentar dormir con todo lo más apagado posible, que no haya ningún tipo de contaminación lumínica ni tampoco a nivel de sonido, diría que es prioritario un sueño lo más reparador posible para poder funcionar y tener todas estas funciones vitales. El hecho de meter melatonina, meter ashwagandha, meter suplementación para descansar, es algo que también se ha instaurado, pero toda la vida se ha dormido. Nuestros abuelos no han metido más o han metido menos. También cuidado con esta suplementación, que la melatonina que nos venden como máximo puede tener 1,8 o 1,9 gramos en farmacia y ya hay estudios que validan que no se puede tomar menos de 4 o 6 porque no hay validación científica. También hay estudios que hasta 100 miligramos de melatonina no tienen ningún efecto secundario. Entonces también depende un poco de la suplementación y cómo la estés tomando. Intenta centrarte en, antes de irte a dormir, pensar en lo que he hecho, pensar en lo que voy a hacer, tener una ligera meditación, que siempre recomiendo, agradece en el día a día e intenta dormir lo más plácidamente posible para tener esa fase a nivel de recuperación tanto neural como motriz que te permita seguir avanzando. De veras, de nada sirve que comas muy bien y entrenes como un animal si no te recuperas. Es que no vas a mejorar, pero ni en el trabajo, ni en las relaciones, ni en el estudio, ni en el entrenamiento. Qué barbaridad y qué necesario. O sea, te iba a preguntar cómo mejorar ese sueño, pero ya has dado tú de carrerilla los tips, o sea que genial. Meditar, una pequeña rutina, ¿no? Nocturna, una rutina del sueño, No es ¿no? meditar No, ya, es sí. pensar un poco en lo que he hecho, en lo que voy a hacer y en estar a gusto en el día a día o intentar solucionar los problemas que tengo con cada persona o que no me permiten descansar bien por la noche. Esto es recomendación.
Sí, sí, cada no, sí, uno. es que además, ¿sabes lo que pasa? Que yo antes era un poco de los que cuando me hablaban de meditar, pues me imaginaba la chorrada máxima de tal, eso a quién le va a funcionar y demás. Pero claro, ya cuando escuchas a uno, a otro, ya viene gente que ya no es cualquier cosa, que te saca sus estudios, que te saca sus tal, y dices, ostras, que está avalado científicamente que una buena rutina del sueño incluye meditar, que meditar tiene estas mejoras y estas aportaciones a tu vida diaria. Y ostras, y tengo que decir que yo he empezado a meditar y demás. Es verdad que en la nocturna me cuesta más, porque cuando me quiero dar cuenta me han disparado desde fuera de la ventana, no sé de dónde está el francotirador, pero me han disparado. Es que es buenísimo. Hay mucha gente que se queja de que no se puede dormir por la noche. Y tú ahora mismo estás diciendo que meditando ya Sí, sí, sí. caes muerto, Sí, sí, tío. sí. Es genial. No, no, y yo lo recomiendo de verdad a todo el mundo. He empezado a agradecer, o sea, he empezado a hacer un poquito mi rutina para ver, oye, pues, qué se siente. Es verdad que al principio es un ejercicio un tanto complicado, porque te tienes que meter mucho en el papel y tienes que, al principio, pues, si es guiado, pues a lo mejor ayuda un poquito y demás. Pero vamos, que has dado los tips perfectos para un poco decir, ostras, una preparación a ese sueño que tiene que ser reparador y todo lo que te aporta ese sueño. O sea, lo has dicho, es como la gran pata que tenemos en esa mesa y no nos damos cuenta y es gratis. De Y momento. ya veremos, algún impuesto meterán. Ahí, si duermes más de 8 horas, a pagar. Hasta aquí, bueno, me ha parecido brutal. Lo que me flipa es cómo tienes tan claros los procesos, los conocimientos. Entonces, me gustaría saber un poco de dónde sales. O sea, cómo llegas a tener esa base tan bien aprendida e interiorizada y con esa facilidad de palabra que no importa de lo que hablemos, que te lo sabes llevar y aterrizar a un nivel al que todo el mundo lo pueda entender. ¿Cómo se hace para tener todos esos conocimientos y en qué momento te picó ese gusanillo de decir, ostras, yo creo que por aquí estoy en mi camino? A ver, principalmente lo de aterrizar creo que es el trato con las personas, ya que egoístamente lo necesito. Me ayuda un montón el tener un montón de clientes y estoy súper agradecido con ellos porque me siento súper realizado a la hora de trabajarlos. Han pasado por mí más de 700 personas, entonces quieras que no, ya vas conociendo un poquito de qué pie coge a cada uno y hay muchas sinergias entre esta gente. ¿El por qué? Pues porque soy un friki y me gusta tanto esto. Empecé a estudiarlo desde los 18 años, ya desde bien pequeñito sabía a lo que me quería dedicar y a lo que se me daba bien, o al menos eso creo. Tengo 3 carreras, tengo 3 másters, ahora mismo estoy en un doctorado con ayudas ergogénicas, con la suplementación en este caso. Doy clases en la universidad, llevo muchos años en esto, como te digo, llevo 5 o 6 años. ¿Cuántos Entonces, años tienes? ¿87 no, o por ahí? ¿O cómo está? Que sí que funciona bien la Sawanda esa. ¡Qué barbaridad! creo que al final es pasión. Sí, sí, no, hombre, debe de serlo porque, o sea, por plazos, has dicho que tienes 27 años, ¿no? Correcto. Por plazos has tenido que ir Al año. a tu Y haciendo dobles grados y sacando más matrículas y más créditos de un sitio que de otro, pero sí, y a allá tu estamos. 97% de V2 Max todo el rato. O sea, estudiar al fallo, a Sí, 187 pulsaciones sí. para cada clase. El TDAH me pegó por el tema del estudio. Ostras. Me ayuda a estudiar y sigo teniéndolo ahí como... Yo es que al final siempre digo lo mismo. Cuando conviertes tu trabajo, tu hobby y lo llevas a un punto en el cual puedes ayudar, creo que al final se nota y lo puedes aterrizar mucho a las personas. Y Qué lo bueno. hemos hablado antes fuera de cámaras, diciendo es que a mí, que una persona me diga gracias, me has cambiado la vida, estoy funcionando mucho mejor o me veo estéticamente mejor que nunca, es como que ya tengo pilas recargadas para este mes, tío. Buah. Eso es brutal. El poder cambiar a una persona, la verdad es que de las cosas más gratificantes que existen y verlo de verdad. O sea, no es algo que te digan o que. ¿No? Porque a todos de vez en cuando nos han intentado dar una palmadita en la espalda y bueno, lo estás haciendo muy bien. Una cosa es eso y otra cosa es verlo. Ver que tú, con tus conocimientos, con tu forma de actuar con esa persona, has conseguido ayudar de manera real y esa persona está teniendo una mejor calidad de vida. O sea, eso es de las cosas más gratificantes. Eso precisamente lo hemos estado hablando cuando hemos estado hablando un poquito de las redes sociales, fuera de cámara y demás. Hemos hablado aquí un poquito de las redes sociales y también me interesa saber un poco tu opinión acerca de las redes sociales. Encima que
una de las patas de las que hemos hablado es el tema de lo social, de cómo nos comportamos, un poco tu valoración sobre las redes sociales y luego entraremos a valorar el tema de las marcas personales y demás, lo fundamental que se hacen en muchos nichos como el tuyo, por ejemplo. Totalmente. Aquí tengo una opinión bastante dura sobre el tema de las redes sociales. Bueno, Hay mucho gurú, ya lo hemos dicho. buah. Hay mucho gurú, hay mucho entendido, hay mucha polarización. Creo que te va a salir la gente que te va a decir, no, la dieta ceto o keto es la mejor, o solo tienes que comer carne, no se te ocurra comer otra cosa que no sea carne. Luego está el otro que solo come legumbres, que es vegano, y es que lo mejor es ser vegano. De veras, en esta vida creo que nada entiende de conceptos de blanco y de negro. Creo que todo es una escala de grises y que cada persona es un mundo diferente. Por eso me encanta tanto la personalización y el intentar que cada persona se sienta lo mejor posible en cada momento de su vida. No os polaricéis hacia un lado o hacia el otro. Entended y comprended estando en un sitio o en otro, pero comprobad con vosotros mismos. Sentíos bien en vuestro espacio y no os creáis todo lo que os dicen por redes sociales. No lo creáis. Y si tenéis la oportunidad, siempre comparar de un sitio, comparar de otro, tratad con muchos profesionales. Desde luego hay gente muy profesional y hay muy buenas píldoras. De hecho, si alguien tiene cualquier duda a nivel de nutrición o entrenamiento, yo le mandaré a la gente que es muy profesional. No os vayáis a gurús, porque se pueden encontrar cosas muy buenas, pero creo que abunda lo malo y lo polarizado en estas redes sociales. Sí, sí. Al final, este podcast se llama Entre risas y decisiones. Me gusta mucho reírme y yo en el momento en el que lancé esto, empecé este proyecto, yo tomé una decisión que fue la de que no iba a entrar en ese juego. O sea, yo realmente si yo quisiera crecer en redes sociales de una manera rápida y demás, yo tengo los conocimientos para hacerlo. Luego podría salir mejor o peor, pero los conocimientos los tengo porque es algo de lo que me gusta mucho, he estudiado mucho, pero es que no me gusta, porque hoy en día el juego sería polarizarse mucho. Cada vez tienes que lanzar un mensaje más bestia para entre tanto gurú tú destacar. Sobresalir y ennicharte. Claro, y decir, no, yo voy a decir algo más heavy aún, o voy a hacer algo más loco, o voy a... Yo creo que desde ese contenido gris, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo, ni mucho menos, pero sí que pretendo entablar buenas relaciones, intentar que la gente se sienta cómoda, que sea un contenido que pueda ayudar, que pueda aportar a la sociedad. No me interesa que tú vengas aquí y me digas, no, pues mira, yo te voy a decir que solo coman carne roja y el que no coma carne roja es idiota. Eso es un mensaje con el que ahora mismo este podcast seguramente tendría muchísimas más visualizaciones. Uno, para decirte, guau, Iván, eres un crack, por supuesto. Yo por eso como tanta carne roja. Y habría otra gente que diría, este es medio mongolo, no sabe ni de lo que está hablando, aquí lo mejor es comer alfalfa. Es verdad. Y al final entonces me gusta porque estamos un poco en comunión. Pero claro, también se junta con que al final la importancia que cobra la marca personal es muy grande hoy en día. Al final lo estábamos hablando, que tú puedas llegar a más o menos gente depende casi enteramente de tus redes sociales y de tu marca personal. Hay un alto componente que es el boca a boca, que eso está muy guay, que así seguro que tienes un montón de clientela, pero que seguramente alguien que no tiene tus conocimientos, que no tiene tu manera de trabajar, que ya está contrastada y comprobada, y que no tiene tus habilidades, como puede llegar a más gente porque ha lanzado un mensaje más disruptivo en algún momento de su vida o ha tenido la suerte de tener unas redes sociales potentes, está lanzando un mensaje peligroso. Entonces, ¿cómo haces tú para intentar tener ese equilibrio entre sé que la marca personal es importante, no voy a cambiar mi mensaje? Creo que empatía y honestidad. No vengo a engañar a nadie. No soy endocrino. No soy alguien que no diga, simplemente intento ayudar desde mi desconocimiento también, porque cada día es algo que suena mucho también, es cada vez que aprendo más me doy cuenta de lo poco que sé. Es verdad. Y eso es increíble. El tema de la marca personal y el ennicharse, el meterte en un grupo específico es cierto que es muy, muy, muy relevante. No intento sobresalir por encima de nadie. Sé lo que sé lo que soy,
y voy a intentar ayudarte siempre dentro de la medida de lo posible, intentando entenderte y empatizando contigo, que creo que es lo más importante. Esta gente, estos gurús o estas marcas personales quizá ven más números que personas. Yo me considero muy persona y intento considerar siempre que la persona que tenga delante sea también muy persona. Yo en este caso, más que marca personal, sí que he dado, como te he dicho antes, mucho más bombo por el boca a boca. La gente me ha conocido por recomendaciones. Estoy donde estoy porque me han recomendado mucho por este boca a boca. Quizá en un futuro pueda darle un poquito más de caña al tema de las redes sociales y a la marca personal. Obviamente lo voy a hacer. Considero que tengo los conocimientos necesarios como para hacerlo. Ya lo creo que sí. O no, depende. Sí, depende. no, bueno. Es muy importante también entender que por nivel de validación científica, yo hoy te puedo estar diciendo una cosa y dentro de 6 meses puede que haya destruido todo. Lo que pasa es que yo soy una persona que te voy a decir, oye, mira, te pauté esto. Disculpa, acabo de leer esto que dice que esto que te pauté está mal. Igual tengo que cambiarlo. Y reconozco que cuando yo estudié unas cosas que quizá ahora mismo no están bien y pauté unas cosas que no estaban bien y luego tuve que cambiarlas. Pero eso es honestidad, eso es empatía también. Cosa que hay mucha gente que no lo va a hacer, que ve más números, que ve más dinero y que ve más... Yo esto lo disfruto como un hobby. Es que me gusta tanto y me gusta tanto ayudar. Egoístamente te lo he dicho, es que egoístamente lo que a mí más me llena es ayudar a otra gente. Entonces lo hago incluso no como trabajo, sino por un mero hecho de encontrarme yo bien. Por métricas, por ayuda, por niveles económicos, pues quizá en un futuro pueda llegar si quiero apretar más, sí, pero de momento estoy muy a gusto haciendo lo que hago y cómo lo hago y creo que el grupo que tenemos hecho a nivel de HSRF es muy sano, somos gente súper guay, tenemos desde gente de 12 años hasta de 83, Ostras, qué pasada. abarcamos todo a nivel general, no me nicho, no le digo a nadie que no, hay espacio para todo el mundo y sobre todo personalización y empatía. Qué bonito. Cómo se nota cuando alguien vive lo que hace y tiene pasión real por a lo que se dedica. Al final es lo que se dice, ¿no? Que al final parece una tontería, pero joder, cuando venís perfiles así, que dices, ostras, es que lo tienen clarísimo y lo han conseguido hacer de su hobby su manera de ganarse la vida. Es brutal. Y así pasa que, claro, como lo vivís con esa pasión, no tenéis esa sensación de estar cansados de cuánto trabajo tengo, cuánto... O sea, al revés, dame más. No cierro las puertas a nadie. Tengo espacio para todo. Me adapto a cualquier persona. O sea, es que la verdad que es muy llamativo y de envidiar, la verdad. Para terminar, solo me quedaría la pregunta que siempre realizo y que me gusta saber un poco por tener una perspectiva también de cómo se ven tus planes. Es un poco saber cómo te gustaría verte o cuál es tu visión perfecta, digamos, de ti mismo y de tu negocio y de todo a lo que te dedicas en un periodo medio placista de entre 5 o 10 años. Qué buena pregunta, me has hecho pensar, cabrón. Bien, no solo tengo este negocio, tengo bastantes más negocios, pero si nos centramos en este, tengo ya como varias oficinas. Creo que llevar esta marca personal y expandirla para poder ayudar a más gente es algo que está ya encima de la mesa junto con el equipo, o sea que lo vamos a hacer, lo vamos a llevar. Estoy formando personas, entra muchísima gente de prácticas año a año y estoy fichando a mucha gente, entonces poco a poco expandiéndonos. ¿Dónde me veo dentro de 5 o 10 años? Dirigiendo a profesionales que tengan mi visión para ayudar a más personas y llegando a más personas, ayudando más. Qué bueno. Qué bueno. Me da igual tener más oficinas, menos oficinas, más dinero o menos dinero. Simplemente siendo feliz e intentando hacer a la gente feliz. A más gente feliz. Brutal, Iván. De verdad, ha sido todo un descubrimiento. Un placer haberte tenido aquí. Esta es tu casa. O sea, puedes venir cada vez que quieras. Tocas a la puerta, te voy a abrir. Así que... Además vivimos cerca. Pues Y ya hemos sabes, coincidido muchas veces, ¿eh? cada vez que quieras bajas y aquí estaremos. Te he traído un regalito. Ah, ¿sí? Sí, Bueno, un detalle. dale. No sé si la gente te trae detalles o no. No, pero a partir de ahora deberíais. Importante. Pues nada, te he traído un medidor de lorzas. Oh, no, esto no se hace. Ahí con el simbolito del equipo, por si me habías dicho que te habías pasado mucho. A ver, ha sido un verano bueno. Y la cami del equipo. Ostras, qué bueno. Supongo que, no sé si es tu talla o no, espero que sí.
Está guapísima. Pues, a ver, la M, sí, la M. Es oversize, heavyweight, Hostia. tiene ahí para entrenar fuerte. Guapísima, ¿eh? No sé si se ve, pero vamos. Chulísima. Qué pasada. Muy bien, pues la ponemos por aquí y a partir de ahora, nada, simplemente decir que a ver si aprendéis. Y ya estaría. Esto fuera de cámaras, ¿vale? Aquí no vamos a sacar las vergüenzas. ¿Vale? Así que el medidor del Orza para luego. Para otro. Esto sí, para otro reel más especial. Oye, un auténtico placer, de veras. He estado súper a gusto, o sea que muchísimas gracias. Igual, Iván, muchísimas gracias por venir.